Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En octubre de 1956, en el único estudio del Paseo de La Habana, en Madrid, y con una escenografía tan sencilla como esta, Televisión Española entraba en la historia al inaugurar su primer informativo. Los primeros telediarios prácticamente no contaban con imágenes para ilustrar las noticias y el presentador casi se limitaba a repetir el diario hablado que había emitido su hermana Radio Nacional una hora antes. Desde entonces hasta hoy, el telediario ha avanzado, siempre de la mano de la sociedad española. Hemos pasado de un país con 600 televisores a tener televisores en el bolsillo, de la dictadura a la democracia, del blanco-negro al color, del aislacionismo a la globalización y de las bobinas de cine a la tecnología digital. No se puede entender la historia del telediario sin la historia reciente de España y no se puede entender la historia reciente de España sin la historia del telediario. Ahora damos un paso más y hacemos una apuesta aún mayor por la imagen. Lo veremos en este plató, donde los protagonistas van a ser más protagonistas. La estética evoluciona para mantener nuestro objetivo de siempre, contarles de la manera más atractiva posible la historia del día. Les invito a ver el siguiente reportaje de Marta Carazó y Olegario Marcos. Probablemente es el principal modo de enterarte de las noticias, el más sencillo para el espectador, porque requiere menos esfuerzo. Y Telediario lo dice todo, o sea, tú, cuando la gente habla de... es que eso lo han dado en el telediario, da igual en qué cadena haya sido, tú dices telediario y ya sabes que ha sido en un informativo. Darle la posibilidad a la persona que te ve y te escucha de que se sienta informada. Un telediario es un formato muy claro que lo que me parece que debe ofrecer al ciudadano es el conocimiento de lo que pasa. Es la conexión con la vida. La única manera de saber dónde estás y qué te rodea es teniendo información. El telediario ha sido la fuente fundamental, el modelo de información, yo diría que la influencia que puede tener la información, la comunicación social en una sociedad, absolutamente número uno. Gracias a Jesús sabíamos cuándo empezaba el telediario, o tenía que empezar, porque él bajaba corriendo las escaleras desde la redacción hasta el plató, gritando «La bola, la bola, la bola». Yo recuerdo que mi hermana y yo, antes de ir al colegio por la tarde, después de comer en casa, pues poníamos el televisor a las 3 de la tarde porque sabíamos que detrás de esa bola del mundo, con la sintonía del telediario, pues el rostro que iba a aparecer era el de mi padre, ¿no? Y nos quedábamos a verle, quedábamos a ver el comienzo del telediario, cuando él decía «Señoras y señores, muy buenas tardes», nosotros decíamos «Buenas tardes, papá», y hasta luego. Y el nos Consejo íbamos Nacional al colegio ya. Deberá velar asimismo por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos. Jesús Álvarez es, junto a David Cubedo y Eduardo Sancho, presentador pionero de los informativos de Televisión Española. En la pequeña pantalla aparecían ya los rostros de Blanca Álvarez o Laura Valenzuela. Y la bola es la primera señal que marcó, hace 57 años, el arranque del telediario. ¿Estáis al aire? Después, decenas de cabeceras distintas, multitud de decorados y un mosaico de presentadores nos han pintado la imagen del TD. ¡El rótulo! Al margen de los contenidos, los diseños, los decorados, las músicas o los estilos de trabajo han construido también su historia. La ventana mágica de la televisión se abre oficialmente el 23 de octubre de 1956, en un chalet en el Paseo de La Habana. Primera edición que presentaba mi padre, segunda edición que hacía David Cubedo y tercera edición Eduardo Sancho, o sea, era telediario 1, 2 y 3. En verano ya empezó a usarse el término telediario y ya llegó la inauguración en el 56, en octubre, y entonces ya todo era oficial. En el Paseo de La Habana era una cuestión de voluntad positiva. No había tantas cosas que hacer ni había medios para realizarlas, aunque se quisiera, y era más el contar las cosas a la gente que trasladárselas en imágenes como se hace ahora. Era una televisión exigua, era muy pequeñito todo, había muy poca gente y prácticamente todos hacíamos de todo, ¿no? Había una especie como de especialización
de cada uno, pero que eso no valía para nada. Son, según algunos de sus protagonistas, tiempos heroicos, un estudio para todo y apenas unas decenas de trabajadores que descansan al principio los lunes y que sacan adelante la primera televisión en España. 3 ediciones de telediario, sin horarios fijos, cuentan las noticias del día a las 3.000 familias que se calcula tienen entonces televisión. Había pocas noticias, incluso en los primeros telediarios se utilizaban las noticias que se daban en el boletín, en el diario hablado de Radio Nacional, el famoso parte, ¿no? Venía un chico del Ministerio de Información y Turismo entonces, que era donde estaban los estudios de Radio Nacional, y venía con el parte que se había dado pues a las 2 de la tarde, ¿no? Y entonces poco más o menos que se leía lo que se había dicho. Existe muy poca imagen de aquellos telediarios porque no se graban. Los contenidos son, en época franquista, controlados y oficiales. La información nacional la facilita la prensa del día y las agencias de noticias. El trabajo consiste en adaptarla a la lectura de los locutores que tan solo se apoyan en el papel. Lo que llamamos el bebepatos, ¿no? Lo que leer y volver a recordar. Era ridículo. Agencias internacionales envían por avión texto e imágenes del exterior en bobinas de cine. Se visionan, se montan y se emiten. Dependíamos mucho del aeropuerto. Porque de ahí venía todo lo que venía del exterior y había un señor con una Vespa que sabía llegar, yo creo que lo recogía, no pasaba ni por ningún tipo de aduana ni de control. En los primeros informativos, el locutor lee un texto y se le cubre con una foto o con una imagen filmada con la tecnología del momento, el cine. La cámara para recoger la información visual o audiovisual, porque íbamos con el magnetofón. Entonces era el famoso magnetófono Nágara, la gran pieza tecnológica del momento, y las cámaras de entonces, las primeras cámaras, que piensen los profesionales actuales que había que darle cuerda a la cámara cada 15 minutos y que se rodaban 3 minutos de cámara, se van 30 metros aproximadamente, y había que parar como fuera, la noticia fuera la que fuera. Las cámaras filmadoras eran como, digamos, cine mudo, o sea, era imagen solo, que luego había que traerla aquí a hacer el texto. No era motor, era de cuerda. En muchas escenas importantes, claro, recordaba la cuerda y otra vez tenías que seguirle, ¿no? Las cámaras graban en negativo. Pueden pasar hasta 6 horas desde que se registra una imagen hasta que está lista para emitir. Entonces no había reversible, sino que era un negativo que había que positivar, o sea, revelar y positivar. Y entonces la película esa la cogía un motorista, Emilio el Chato, que tenía una Vespa y que era nuestra pieza fundamental. Y la llevaba al laboratorio. Lo llevabas a revelar a Timoteo, que estaba en ingenieros industriales, porque tampoco tenía televisión, tenía equipo de laboratorio. Una vez que lo cogías, tú mismo la recogías la cinta, la llevabas y la metías en el telecine, que estaba Fragua, Antonio. El telecine tenía un sistema que era con un botón que había, invertía la polaridad de la cámara del telecine. Entonces lo que era blanco era negro y lo que era negro era blanco. O sea que el negativo, que si tú lo veías que tenían las caras de una manera y los trajes de otra, se veía como si fuera positivo. Y luego montar la noticia de forma completamente manual. Un montaje sin moviola, con Pepe La Peña, que era un genio, una habilidad manual y una vista de lince, que cogía los fotogramas, los miraba a la luz y cortaba la noticia y la montaba. Hacía 18, 20, 30, medio metro de aquí, 1 metro de aquí. Además, sabemos que los 10 metros era 1 minuto. Bueno, en fin, se montaba así. Y salía un telediario decente. Las noticias se rodan en cine hasta casi los 80, pero las rutinas pronto mejoran. Se empieza a revelar en las propias instalaciones de Televisión Española y se recortan los tiempos. Aún así, hay todavía poca inmediatez. Las conexiones en directo llegan de la mano de los primeros centros territoriales. El primero, Miramar, en Barcelona. Yo recuerdo de los telediarios que he visto en casa, pues no sé si se hacía 1 o 2 conexiones como mucho, y con centros territoriales con posibilidades de hacer esa conexión, como, no sé, Barcelona, Valencia, Sevilla. Y las conexiones, pues muchas veces no era fácil hacerlas. Que a veces había que, con los enlaces y esto, y se tardaba a lo mejor 15 segundos en hacer la conexión. En estos años, la estética es austera y ajustada a los medios. Las primeras cabeceras están hechas como maquetas. Son bolas de Porespan sujetas por un hilo de nylon y el relieve del mundo está construido con plastilina.
Luego esto se hacía girar y luego electrónicamente se borraba el hilo para que no se viera. Y eso se mezclaba con unas letras, con la tipografía del telediario, hecha probablemente con letra set. Entonces estaban los teatrillos y los mapas, y algunas ilustraciones o algunos rótulos con alguna estadística. Final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo de Fútbol. En el teatrillo, los regidores colocan las fotos, las ilustraciones y los rótulos en el plató. Las letras primero a mano y luego con letra set, un sistema de letras transferibles. Colocabas el folio, la cartulina donde las querías poner, lo superponías y rayando encima de la letra se quedaba fijada al papel. Pero eran letras individuales. Entonces, a la hora de componer un rótulo largo o un logotipo como telediario, tenías que tener en cuenta el espacio entre letras. Los decorados, en el arranque de los telediarios, casi inexistentes. Había una mesa que era donde se empezó el primer telediario a hacer. Y entonces era una mesa normal y corriente y ponía TV Plus. Claro, por supuesto, todos los que estábamos en aquella época ahí, nos hicimos fotos con la mesa. En cuanto a calidad, los telediarios inician su andadura con una factura más que aceptable. No se buscaron referencias internacionales, muy cerrados en contenido, pero en algunos casos técnicamente comparables a los de otros países. No se diferenciaba demasiado de los franceses o de los italianos o de los alemanes, que incluso estaban más atrasados en aquel momento. Luego la BBC hacía sus cosas y era muy perfecta. Los inicios del Paseo de La Habana marcan toda la década. Fuera del estudio del telediario, la dictadura cerca la vida de los españoles. Tras los focos, se abre la puerta a otra realidad. Si los comparamos con los telediarios de hoy, hay un abismo estético, pero el espíritu, según sus protagonistas, el mismo. Yo puedo percibir todavía ahora algún resto de aquella intención heroica, ¿no?, de los primeros momentos. Me impresiona realmente todo lo que conseguían con tan pocos medios. Hay diferencias, pero probablemente no tantas si lo comparamos con lo que hemos avanzado, ¿no? Televisión Española. En 10 años el cambio es significativo. Además de los primeros centros territoriales, se inaugura la emisora de las Dos Castillas, conocida como la Bola del Mundo, en Navacerrada. Posibilita la transmisión de la señal a través de 3 grandes antenas. Las cámaras pasan de 3 a más de 60. Aparecen los vídeos y las unidades móviles. Las dimensiones de los estudios crecen. Se emite ya 12 horas al día y hay televisión en 2 millones de hogares. En esos años, noticias importantes como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy aparecen, aunque con muchas dificultades, en los telediarios. Había un señor que era la única imagen que tenemos de la muerte de Kennedy en directo de aquella época, en una cámara de Super 8, me parece que era, y lo filmó en color. Hicieron copias en blanco y negro y se mandaron a todo el mundo. Estábamos esperando imágenes como fuera, y piratearlas como fuera, y entonces eso, había una guardia en un aeropuerto a ver qué podíamos, llamando a todas las embajadas a ver si podían pillar algún pedacito de película y mandarlo. Para evitar esta dependencia, arrancan en 1966 las primeras corresponsalías: Nueva York, Bruselas, Viena, Roma y Londres. Hoy Televisión Española tiene oficinas en 15 países y da cobertura a gran parte del mundo. Era llegar a Londres, Televisión Española. Ah, sí, hay televisión en España. Sí, sí. La Convención Internacional de Radio y Televisión que se celebra en Londres. Íbamos a rodar alguna cosa y decíamos que éramos Televisión Española, a lo mejor no nos dejaban entrar. Esa era nuestra dificultad. Era una televisión pues increíble, Franco, caramba, no hay democracia en España. Estos tíos, ¿qué clase de qué irán a decir de nosotros? Se ha informado José Antonio Plaza. Para Televisión Española, Federico Volpini. Desde Viena, de todo corazón, felices Pascuas. Hasta la próxima conexión. Los telediarios emiten las crónicas de los corresponsales con bastante retraso. No hay vías de comunicación para enviar la señal hasta que se generaliza el uso de los satélites. En el 68 empezamos por fin ya a transmitir por los enlaces de Eurovisión. Entonces ya pues operábamos en un estudio de la BBC. Podemos ver entonces uno de los hitos del siglo XX, la llegada del hombre a la Luna, retransmitida por Jesús Hermida, entonces corresponsal en Nueva York. Jesús Hermida, Televisión Española. Existen ya 15 unidades móviles que permiten hacer las primeras retransmisiones desde fuera de los estudios. Unos cambios muy grandes porque era transmisión de satélite analógica y eso necesitaba unos amplificadores muy potentes, necesitaba una parábola pues muy grande, del orden de 2 metros de diámetro, y necesitaba un equipamiento muy pesado.
Televisión Española se había trasladado a los estudios de Prado del Rey y los informativos se integran en 1972 con el resto de la producción. Se instalan en los estudios de la Casa de la Radio. Cuando se llega a Prado del Rey, se llega aún con, digamos, motivaciones y movimiento mental y tal y cual de la época del Paseo de la Habana. Y luego allí ya entra mucha más gente y ya es otra televisión más, digamos, más distinta. Se cambia todos los organigramas, hay departamentos de producción. Para nosotros era un mundo nuevo, pero no teníamos ni idea. Podías conocer muchas cosas, pero los grandes mecanismos que tenía la nueva producción de los servicios informativos y de la casa en general, pues era mucha gente, medios técnicos precarios y horarios, pues lo que se podía. Las noticias se escribían en máquinas de escribir con papel y con copia. Se repartían los teletipos por las mesas. Había que montar con moviola, se montaba pegando literalmente, o sea, la película en negativo con celo, ¿no? Con un aparatito, clac, clac. Entonces, para hacer el montaje, normalmente cortabas lo que pensabas que, vamos, el montador cortaba y lo iba colgando, ¿no? Y entonces iba seleccionando. En el plató había 4 cámaras, eran cámaras de tubo, de lámparas, se daban un calor, era impresionante el calor que daban. Se ilustraban las noticias con fotos fijas, rótulos y en menor medida con imágenes, rodadas y montadas todavía en cine. Teníamos un guión, el realizador era un guión escrito a máquina, con copias con carboncillo, entonces había un orden del minutado. Normalmente eran 1 o 2 locutores, eran 3 cámaras y había una trila cada cámara. Eran telediarios muy rígidos, sin grandes elementos visuales, porque no lo sabía, era imposible. Inventábamos cosas, ahora mismo los efectos digitales a mí me hacen gracia porque en aquella época los hacíamos con unos conos de madera, poniendo fotos en las caras, encajándonos en el atril, cuando el realizador decía efecto, lo girábamos y la foto era un efecto digital, ¿no? Por supuesto no existía el autocue. Es decir, el texto que está delante de las cámaras y que los locutores ahora van, o presentadores van leyendo, eso no existía. Entonces, había 2 opciones. O leías el texto en papel o no lo leías. Los telediarios siguen sin grabarse. Se trabaja con un archivo de fotos y otro de imágenes, pero solo de las originales, es decir, las enviadas por agencias o las rodadas por los propios equipos de Televisión Española. La grabación de la emisión se hacía en máquinas de vídeo de 2 pulgadas y era un material que se reutilizaba. Por eso no nos ha llegado, porque el material, digamos que era cíclico y una grabación pisaba a la que había estado antes. El programa de la estancia oficial... Es en Prado del Rey donde se produce el primer cambio estético que traspasa la pantalla, en un telediario que se grababa en color, pero que los archivos guardan para siempre en blanco y negro. Lo fundamental era en color. Era en color. Era el primer informativo en color que se ofrecía desde la televisión pública, ¿no? Y eso nos distinguía por encima de todo. Sabían qué camisa, qué corbata, qué chaqueta llevábamos. Fue completamente rompedor, donde se intervenía, los ministros no eran los primeros que hablaban, en tiempos de Franco todavía. No eran los primeros que hablaban, sino a lo mejor los últimos. Este es un fragmento de su discurso. Unos estábamos a ras de suelo, otros estaban como medio metro por encima y el de Internacional, que era Juan Restrepo, estaba arriba, como si fuera una especie de periscopio, ¿no? La realización era también innovadora, la hacía Luis Tomás Melgar y a veces hacía unos primeros planos, pero así, así. Ahí ya varió lo que es la expresividad del presidente. Ya se podían mover, no eran rígidos ni estáticos. Ya el lenguaje era diferente también en su expresión oral. Se hablaban entre ellos, cosa que hasta entonces era muy difícil, ¿no? Información internacional. ¿Qué ha pasado hoy en Estados Unidos? Hoy ha hablado el presidente y ha dicho lo siguiente. Y sacaba un aparatito con un cassette y ¡pam! Lo apretaba y se oía a Ford o a Nixon, un discurso en inglés. ¡Pum! Paraba y dice, ya lo han escuchado ustedes. Podías mover la cámara, sacabas planos generales indudablemente para enseñar quiénes estaban, pasar de uno a otro, hacías también hasta alguna panorámica. Realmente ese fue un cambio importante del telediario que fue previo a los telediarios de autor. Y esto ha sido todo por hoy en Noticias en la Segunda. Buenas noches.
Televisión Española ha ofrecido en directo imágenes de la Capilla Ardiente. Pocos meses después, la muerte de Franco sacudió la calle y todos los rincones del país, también los telediarios. La nueva generación, que éramos nosotros, se hizo cargo de todo, tomó las riendas. Y eran telediarios más atrevidos. En su formato también, menos ortodoxos, menos ingleses. Nos abrimos, ahí las ventanas se abren, las puertas las puedes cruzar y tal, y en ese sentido pues se nota mucho en los contenidos, ¿no? Y poco a poco se va modernizando. Era una tele pues, donde ya había, pues los recursos ya permitían hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas más un poco, pues seguir la actualidad más de cerca, hacer conexiones en directo, tener reportajes, tener información elaborada, o sea, ya no tenía nada que ver. Vayamos con el primer tema. Las modas y la evolución tecnológica en esos años de apertura también transforman la cara de los informativos. Cabeceras, gráficos, efectos visuales, decorados. Gracias a la truca, técnica de animación, se hacen diseños como este. La truca es una cámara fotográfica que está fijada cenitalmente y tú vas poniendo cosas debajo y haciendo fotografías. Entonces, si lo que tú pones debajo le vas dando un desplazamiento, que en cada frame un poquito más, un poquito más, un poquito más, al final en la sucesión de frames consigues tener esa animación. Es la técnica del dibujo animado tradicional. Ya el color trae aparejado una serie de elementos como es, por ejemplo, el quad split, el chroma key, que permite introducir elementos visuales diferentes a lo que habíamos visto antes en el blanco y negro. Buenas noches. Al cambio en el tratamiento de la imagen le acompaña el cambio en la estética del presentador. Algunos adaptan su imagen a la moda del momento. En aquella época algunos me tildaron de valiente, no sé si es valiente o un poco agresivo incluso en mi presentación estética, ¿no? Porque llevaba mi pelo largo y mi forma de vestir pues era, pues digamos que moderna. Pero pasada esa revolución, sin embargo, la imagen del presentador del telediario en Televisión Española, aunque adaptada a las tendencias, ha seguido hasta hoy siempre un perfil muy concreto. Siempre se ha dado una línea sobria y discreta a lo que es el vestuario. Entonces, sí ha habido evolución por la evolución normal de la moda. No es lo mismo en los 60 que en los 70 que en los 90. A mí siempre me dijeron que con chaqueta y corbata nunca te equivocabas. Yo he procurado no enloquecer por todas las posibilidades que te ofrece el diseñar una imagen, ¿no? Yo siempre, desde que llegué, intenté ser lo más parecida a la persona que después salía de aquí y iba a hacer vida normal como todos, ¿no? Pero soy consciente de que tú tienes que tener una presencia y yo lo que he procurado es que no distrajera. Quizá el que revolucionó es, de alguna manera, Lorenzo Milá, que apostó por su informativo salir sin corbata. Te ponía chalecos, lo mismo de lana, que jerseys. Y cuando se incorporó a presentar el telediario teníamos la duda si teníamos que hacer que Lorenzo Milá se incorporase a la norma habitual de la presentación de telediario. Apostamos por que fuese Lorenzo Milá y que el telediario diese ese pequeño giro, y los datos de audiencia nos hicieron pensar que la bajada que estábamos teniendo, quizá una de las circunstancias, podía estar motivada por un cierto rechazo, y volvió a tener corbata. Yo creo que en verano no pasaría nada que nos la quitáramos, ¿no? Y así sigue siendo hoy. Fueron años de noticias decisivas y una evolución trepidante para España, que desembocarían en uno de los acontecimientos más importantes para la televisión. ¡Quieto todo el mundo! Cuando tuvimos que informar del golpe de Estado y bajábamos al estudio sin maquillar ni nada. O sea, ahí bajábamos con lo puesto, con los teletipos que llegaban y allí nos sentábamos, adelante, venga, 5 y dentro, y para adelante, contábamos lo que estaba pasando. Y varias máquinas estaban grabando la escena. Que nadie sabía que eso se estaba grabando. Nosotros estábamos viendo el golpe en directo, pero no lo sabía nadie.
Buenos días, señores. El coronel Tejero, el teniente coronel Tejero, ha ordenado la salida de los diputados del Congreso. A mí me tocó la mañana siguiente, ya la del 24, pues dirigirme al público, y en este caso un público ávido de información, pues dimos las imágenes completas de la toma en el 23F. No ha podido ofrecer antes. Es habitual entonces ver noticias cubiertas con dibujos que se encargaban a ilustradores, a la carta, una técnica que se mantendrá durante muchos años. Sobre deportes, sobre boxeo, sobre natación, sobre todos los medios. Me decía, oye, Rafa, que tienes que ir hoy a la audiencia, que tal, o sea, y entonces ibas a la Audiencia Nacional y me decían que los etarras que había, solo, en fin, lo que fuese, Parrot, y entonces... y sobre la marcha pues hacía el dibujo, ¿no? Hubo algunos que se convirtieron en clásicos y ya siempre que abrían, por ejemplo, hablaban de Armada o de Milán del Bosch o Tejero. Empieza a usarse de forma habitual y cotidiana el vídeo portátil para captar imágenes que durante años convive con el cine. Agiliza el proceso, aunque los primeros equipos no son muy operativos. La aparición de la grabación en vídeo permite la mayor inmediatez de la noticia. No pasar por el paso del laboratorio, sino que iban directamente a la máquina para montarlos y emitirlos. Los ampes eran unos carromatos enormes que había que arrastrar con unas cámaras pesadísimas. Pero tenía la ventaja que lo grababas y lo dabas en el momento, ¿no? O sea, el magnetoscopio que estaba unido por cable a la cámara, por tanto tenías una movilidad reducidísima y significaba que como poco tenías que ir 4 o 5 personas. A los cámaras de aquella época le llamamos los chepa golden, o sea, porque era la chepa dorada, porque los pobres cargaban unos pesos absolutamente... Todos los cámaras eran cachas todos, o sea, altos fortachones y tal, porque eran los únicos que podían con esa cámara. El montaje de los vídeos se hacía en unos inmensos magnetoscopios, en unas cámaras, unas máquinas gigantescas. Había que hacer 2, la original y lo que tú ibas a sacar. Y entonces era por el procedimiento de dar patadas en el suelo. 1, 2 y 3. Y cuando era la tercera patada, los 2, los que estaban a cargo de cada magnetoscopio, le daban al botón para cortar la imagen. Cuando montabas el telediario, digamos que el punto de partida para el telediario era la grabación de Eurovisión, que era a las 12 de la mañana, y se grababa en 2 cintas de pulgada abierta, en una cinta original y una que se llamaba de doblaje. En las diferentes salas de montaje pues se empezaban a montar las piezas. ¿Cómo se montaba? Claro, el montar en bobina abierta era complicado porque te obligaba a tener todo en una cinta. No podías sacar cada cinta para una noticia, mientras que en Numatic pues sí podías tener cada cinta con una noticia, ¿no? Sacar y meter. Bueno, en el eject pues era una cosa relativamente sencilla. El cambio aquel de la pulgada a Numatic, que quizás ha sido el más grande de todos, ¿no? Luego pasamos de Numatic al Betacam, y luego, pues sí, el cambio gordo ha sido del Betacam al Nolina. El siguiente impulso a los informativos lo da el Mundial de 1982. Se construye una torre de transmisiones para coordinar todas las señales. Torre España o el Pirulí se convierte en el centro de los informativos de televisión española. La primera cosa que construimos en 3D, cuando apareció la tecnología 3D, fue el pirulí. El pirulí se levantaba como en alambre, después tomaba cuerpo y entonces mostrábamos el pirulí, que era icono televisivo por excelencia en aquel momento. Los platós empiezan a incorporar ya elementos decorativos, aunque siguen siendo planos. La profundidad aparece entonces como un recurso estético. Antes de los años 80 yo creo que se empleaban materiales básicos. Yo creo que no se le daba excesiva importancia al entorno. Y era más la información, porque además de hecho eran prácticamente planos cortos, el decorado no se mostraba. Y es a partir de los años 80 cuando empieza a activarse todo el interés estético del entorno. Se produce un cambio sobre todo en los procesos de trabajo, un cambio de concepto al que acompaña un importante salto tecnológico. La imagen de cine ya no es fundamental y lo único con lo que se trabaja básicamente es con vídeo. Del 83 al 87 aumenta la capacidad de tener imágenes. O sea, de pronto el mundo se conecta, de pronto tú tienes imágenes de Estados Unidos, tienes imágenes de cualquier lugar del mundo y te llegan con actualidad. Se llega a la torre y es todo absolutamente nuevo, es la modernidad, es el cambio, es todo. Eso cambia los telediarios. A partir de ahí el esqueleto de los telediarios son 2 cintas de vídeo en donde se monta a 2 líneas
todas las noticias. Y las fotos y los rótulos pasan a ser electrónicos y las fotos pasan a ser un elemento de apoyo y no el elemento fundamental de los telediarios. Que los archivos de Televisión Española. Los telediarios empiezan entonces a grabarse de forma sistemática y las imágenes se hacen más accesibles, gracias sobre todo a un cambio en el sistema de documentación, que durará hasta las técnicas más modernas de hoy en día. Fuimos los primeros que tuvimos un sistema informático y ordenadores mientras la redacción seguía escribiendo a máquina. Durante 2 décadas estuvimos haciendo un trabajo muy parecido, dando listados que los redactores o los realizadores utilizaban para buscar su documentación y acudir a una cadena de vídeo, y ahora podemos desde restaurar un programa completo en un solo clic hasta hacer una EDL, una lista de planos con cualquier necesidad que tenga un redactor, y restaurar, poner a disposición del sistema informático que utilizáis en la redacción en un espacio de tiempo bastante breve. En esa década de los 80, en Torre España, se trabaja ya con unidades móviles más completas, las llamadas PEL, periodismo electrónico ligero, que lo que aportan es inmediatez. Las PEL lo que le dieron a la televisión, a los servicios informativos, era mucha frescura. Una furgoneta pequeñita, con 3 cámaras y con todo el equipamiento ahí montado de forma bastante artesanal, porque se había montado en el servicio de PELs. Desde allí se enviaba la señal a Torre España vía enlace microondas. Los antiguos enlaces analógicos necesitaban una visión directa, con lo cual había que subir a sitios altos. Tanto el transmisor como el receptor se tenían que ver en línea recta. Vosotros me oís, supongo, yo no os oigo a vosotros. Esta mejora de la técnica la notan sobre todo en las corresponsalías y en la rapidez con la que se envían las noticias a Madrid. Los 80 son años de la movida en España, una tendencia de moda y de explosión artística que se traslada a la pequeña pantalla y a los recursos del telediario. Hay como una nueva estética, mucho más fresca, mucho más abierta, vista desde hoy, si quieres, mucho más hortera, pero que en aquel momento se aceptaba, y se aceptaba todo, musicalmente, literariamente. Empezamos a ver que las cosas vuelan, que se van, que vienen, que incluso vuelan los presentadores, vuelan los vídeos, vemos muchos elementos de grafismo sobre la imagen incrustados, lo que llamamos tradicionalmente en la televisión las gafas, las conexiones en directo, que antes se hacían directamente por corte, pues ahora se hacen con unos agujeritos, digamos, en la imagen, en las que aparece el presentador a un lado y a otro lado pues el enviado especial a la noticia, ¿no? El montaje de vídeo experimenta una revolución tecnológica paralela. Hay un desarrollo importante en los formatos de grabación magnética. El volumen de trabajo crece y se hace necesario centralizar la recepción y la edición de las noticias. Nace entonces el COI, el Centro de Operaciones Informativas. Había un control donde se llevaba a cabo las grabaciones y la comunicación con otros centros territoriales, con unidades informativas, con corresponsalías. Y alrededor había cabinas de montaje con magnetoscopios pues de distintos formatos, ¿no? Pues había que trabajar con cintas, o sea que en un soporte físico estaba la información y estaba en un soporte único, que la dificultad que tenía es que como había varios programas simultáneamente, pues había que compartirlo. No podías sentarte en tu ordenador y ver qué es lo que había, sino que tenías que meterlo en un magnetoscopio, tenía que haber alguien que supiera manejar, un técnico que supiera manejar aquello. Y bueno, no tiene que ver nada ese sistema analógico con el sistema digital actual. Y entonces, otro empujón. Aparece algo que cambiaría la vida de los presentadores y el trabajo de todo el equipo que emite el telediario. El teleprompter, o también llamado autocue, una pantalla en la que los presentadores leen los textos. Yo vi que aquello era un avance y digo, bueno, pues esto te va a liberar, ¿no? Porque siempre tratar de ofrecer la información leída a la cámara pues implicaba ciertos problemas, ¿no? A mí lo del CUE no me hacía mucha gracia, ¿no? Porque yo prefería improvisar, prefería manifestarme un poco más como era, ¿no? Más natural. Pero claro, luego evidentemente había que ceñirse un poco al guión, había que ceñirse a los tiempos, había que ceñirse a la estructura del telediario. Era como una... ¿Sabes las cintas estas que hay en los supermercados donde vas poniendo los productos y van circulando, de estas negras? Bueno, pues ahí pues se ponían los papeles y había una cámara encima que era la que cogía la imagen que luego nosotros veíamos en el aparato. Se estropeaba cada 2x3, se paraba, aquel artilugio se paraba o las hojas se descolocaban, con lo cual muchas veces no servía de nada, ¿no? Pero
y por el ministro de Exteriores, Fernando Morán. Disculpen ustedes. El autocue evolucionaría hasta lo que tenemos hoy en día. El propio presentador lo maneja con un pedal. Con este pedal que tenemos aquí, que es un pedal que me permite ir hacia adelante. Es que el autocue ahora lo paso yo. Y cuando llegué, pues había unas personas que se dedicaban a ello. Y yo siempre les he apreciado muchísimo porque estaban tan pendientes de coger tu ritmo de lectura, que es muy diferente. Con el pedal lo que puedes hacer es más llevarlo a tu ritmo. Si quieres parar para meter lo que nosotros decimos una morcilla, que es un comentario que no está previsto en el texto, pues paras y comentas algo que se te haya ocurrido. Un paso más en la seguridad del presentador se da cuando aparece el llamado pinganillo, que le mantiene en contacto permanente con el equipo del control. Bueno, cuando yo llegué solamente teníamos el teléfono. Yo recuerdo una vez un telediario que presentaba con Matías Prats y estaba fuera y le di paso, no entra. Al final sonó el teléfono y yo lo cogí y entonces me dijeron, ya puedes dar paso a Matías. Y se oyó. Ahora nos comunicamos con esto que tengo aquí, que se empezó a utilizar a raíz de determinados programas especiales en los que no hay guión y tú necesitas que te digan qué está preparado, una declaración, una entrevista, unas imágenes, y ahora ya forma parte, es impensable hacer un telediario sin el pinganillo. Hasta entonces, la exclusiva informativa de las mañanas la tenía la radio. Aparece la idea de la televisión matinal, que incluía un telediario. Íbamos a abrir la tele, ¿no? Que la tele antes empezaba con la carta de ajuste, que empezaba a mediodía, no había televisión matinal. Íbamos a inaugurar muchas cosas, una forma de trabajo y también una forma de hacer información. Por eso al principio nos fijamos mucho en cómo se hacía España a las 7, España a las 8, porque era nuestra referencia. Había una mezcla que funcionaba muy bien, luego se dejó de hacer, pero funcionaba muy bien, que era noticias y dibujos animados. Era fantástico, porque así conseguíamos reunir a todos. Este arranque cambia el concepto televisivo con los telediarios a la vanguardia. Su carta de presentación, las cabeceras, se modernizan. Esa fue la primera cabecera donde introdujimos la incrustación, donde la cabecera termina y directamente pasa al plató. Empieza el telediario y la primera noticia que te transmitimos, ¿no? El espectador está pendiente de qué ha ocurrido, qué es lo más importante que ha ocurrido en el día. Pues es esto. Entonces antes las cabeceras se encadenaban o se iban con un fundido. Desde ese punto de inflexión, desde ese momento de cambio, todas las cabeceras unen directamente con la noticia del día. Presentan Pedro Piqueras, Elena Sánchez y Sergio Sauca. La primera vez que se hace un telediario fuera de plató con plenas garantías en el bicentenario de la Revolución Francesa, en 1989, en París. Desde entonces y hasta ahora, los informativos han viajado por todo el mundo. Era un telediario que todavía estaba un poco cogido con pinzas, porque era un equipamiento en aquel entonces analógico, que generaba problemas. Las órdenes al presentador o entre miembros del equipo son fundamentales para realizar el TD. Esas señales de audio se cortaban en un principio con facilidad. Vamos a conectar de nuevo en directo con Berlín. Jesús Fonseca nos resume lo que ha dado de sí la mañana. Jesús, buenas tardes. Jesús Fonseca, adelante. Sí, hola, buenas tardes, Ana. Antes ibas un poco vendido porque tú podías probar la señal y podía pasar cualquier cosa y en el momento de entrar en el directo esa señal se había perdido, pues eso, por problemas de inestabilidad en la comunicación telefónica o problemas en el enlace. Llega la tecnología digital y con ella la estabilidad en las comunicaciones. Desde el momento que se ha empezado a manejar señales digitales. Y desde el momento que los enlaces, en vez de ser vía terrestre, ya han sido vía satélite. Entonces ahí es donde se ha ganado muchísimo en todas las conexiones exteriores. Que hay claramente una aceleración en la calidad técnica, ¿no? Y por tanto eso pues facilita el que puedas transmitir con una rapidez prácticamente, ya digo, en directo y muchas veces en directo desde lugares tremendamente complicados de los que en ningún otro momento se hubiera podido hacer nada. La puesta en escena cobra importancia en los 90. Se trabajan nuevos materiales. Son protagonistas en el plató elementos visuales como las pantallas, retroproyecciones, muros de imagen. Y aquí es donde nos pidieron que nos pareciéramos más a la corriente americana. Nos separásemos un poco de lo que veníamos haciendo hasta ahora y que tomáramos referentes americanos. Entonces, tanto en el decorado se ve claramente, como en la música, pues buscamos esas referencias más americanas. La música del telediario para mí es la música que representa de alguna forma a todas las demás músicas
de informativos. Piensas en hacer una música pues, bastante sólida, potente, ágil, que transmita, con una melodía muy reconocible, buscar más o menos un sitio donde la melodía se pueda reconocer fácilmente, entrando a lo mejor con un efecto llamada. Los cambios de las nuevas sintonías del telediario con respecto a las anteriores, yo creo que tienen mucho que ver lo que es el tiempo, ¿no? De lo que duran, ¿no? Antes duraban sobre 20-25 segundos e incluso más, y ahora duran sobre los 15 segundos. Esto ha hecho que haya que hacer unos cambios a nivel, sobre todo, de melodías, ¿no? La diferencia con los anteriores básicamente es la sonoridad. Si la sonoridad anterior era mucho más orquestal, aunque también tenía elementos tecnológicos, esta realmente, las últimas que se están escuchando, son muchísimo más electrónicas y están mucho más basadas en lo que realmente es el sonido y contemporáneo y actual. Se experimenta con todo tipo de proyectores de luz. Se juega con la profundidad de la escenografía para involucrar al espectador y dar más relevancia al decorado. Se empiezan a incluir, por ejemplo, todo tipo de iluminación escenográfica, iluminaciones ocultas, indirectas. Hemos avanzado muchísimo, tenemos mesas de regulación, tenemos proyectores mucho más pequeños que nos permiten meterlos en huecos para sacar más partido a las historias. Ahora está la nueva tecnología LED que está en marcha en un proceso que yo creo que va a ser muy bueno en el futuro y que nos va a permitir muchas más posibilidades. Se empiezan a incluir las pantallas. Las pantallas es curioso que a lo largo de todo el tiempo se ha ido incrementando la importancia de las pantallas, como cuando se ha incrementado también la importancia de la parte tecnológica. Y es curioso que en los primeros informativos no aparecían pantallas ni monitores prácticamente, y cada vez se incrementa más y ahora tienen una importancia relevante. A mí me gusta que detrás de los presentadores haya unas imágenes que nos evoquen un poco la noticia a la que están dando paso. Yo creo que no son imágenes que deban ser informativas, son imágenes que tienen un valor decorativo, un valor secundario en este caso, pero que ayudan a situar al espectador, digamos que arropan un poco lo que dicen los presentadores del programa. Entre los hechos que ponen a prueba la agilidad de los telediarios en los últimos años, los atentados del 11 de septiembre. Nueva York, sin miedo, mira. Oye, la cinta del desplome, ¿dónde está? Es difícil añadir algo, es difícil creerse lo que estamos viendo. Guadalajara y Alcalá de Henares. O el 11M, en Madrid. Llama también a los ciudadanos para que... Entonces el músculo informativo suplió las carencias técnicas del sistema analógico con el que todavía se funcionaba. Era el momento de digitalizar la redacción. Solo el canal 24 horas funcionaba hasta ese momento en digital. Todos los redactores, todos los periodistas, todos los realizadores de esta casa tienen acceso al material que graba esta casa en el mismo momento en que se graba, y pueden empezar a elaborar sus crónicas o sus noticias o sus reportajes con ese material en varios sitios al mismo tiempo, todos a la vez, para diferentes programas, para diferentes plataformas. Yo antes podía tener una imagen estupenda en una cinta, ahora lo que tengo es esa imagen no en una cinta, sino en un sistema donde puede haber 200 personas que accedan simultáneamente. Yo en mi ordenador puedo ver imágenes, puedo escuchar declaraciones, puedo escribir todo a la vez. Lógicamente es mucho más cómodo. Puedes preguntarle al redactor que ha seguido la rueda de prensa qué ha dicho quien sea, ¿no? Y ahora lo puedes escuchar, es decir, puedes ver los matices sin moverte de tu sitio. La emisión del telediario antes tenía que ser una persona o a través de algún elemento mecánico que metiera la cinta, diera play a la cinta, expulsara la cinta, cargara la siguiente, y ahora todo eso es un proceso que es un sistema informatizado. Se adopta el formato panorámico. Esto supone una dotación de equipamiento importante para Televisión Española, pero también un formato más cómodo para la visión, que permite composiciones más completas. Las últimas tendencias en diseño gráfico permiten una rotulación más intuitiva. Últimamente las máquinas nos han permitido crear un sistema dinámico de rótulos que nos ayuda al espectador a leer las cosas. Te dice localización, quién está enviando la noticia, desde dónde llega, y esos rótulos se van animando en un orden que ayuda a que el espectador lo comprenda en casa y vaya leyendo una cosa después de la otra. Cambiamos el decorado, queremos tener un decorado muy luminoso, muy blanco. El color azul se ha utilizado siempre porque es el color corporativo. También es cierto que ha ido variando el tono de azul, y con el tiempo se han ido aclarando los tonos de los decorados hasta llegar al blanco actual. Intentamos que la imagen sea siempre moderna, y que creo que lo hemos conseguido. Creo que el cambio que se hizo al último decorado con estas
esta mesa blanca y estas líneas blancas y jugando con azules. Nos han dado una imagen muy limpia. ¿Qué es lo que prima ahora? Pues prima, en casi todas las televisiones del mundo ahora, priman las grandes pantallas. Las grandes pantallas con grandes imágenes detrás de los presentadores. Las pantallas se convierten, desde hace ya mucho tiempo, en muchas cadenas americanas, por ejemplo, en otro personaje más. Llegan a tener, yo diría, casi personalidad. Grandes muros de imagen sobre raíles móviles que hacen que las noticias sean más dinámicas. Lejos de la inmovilidad con la que nacieron, esta es la cara que presentan ahora los CDs. El objetivo, el mismo, informar. Pero los años han marcado una evolución en la manera de hacerlo y han ido brindando herramientas estéticas y técnicas para ello, aportando inmediatez, envolviendo la noticia y construyendo un telediario más audiovisual, más gráfico y más intuitivo. Es el punto y seguido de esta historia de la imagen del telediario. La información sigue y la manera de contarla también, porque cambiarán las noticias y cambiará el escenario desde el que se las contamos. Mañana mismo volvemos. Gracias y buenas noches.